Padre, hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Veo que es necesario que nosotros como católicos leamos más la palabra de Dios, busquemos su sabiduría allí, pero para la gente que no sabe qué es la Biblia, vamos a comenzar de una vez. Conocemos como la Biblia el libro sagrado, el libro inspirado por Dios. Ese es un tema siempre muy interesante porque no solamente existen las sagradas escrituras judio-cristianas como las conocemos nosotros. Nosotros, los occidentales, conocemos como la Biblia las sagradas escrituras judío-cristianas, porque nosotros sabemos que la Biblia se divide en dos grandes testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En otros idiomas, antiguo se dice viejo, el Viejo Testamento, pero los estudiosos de Biblia hoy en día prefieren utilizar la terminología Primer Testamento y Segundo Testamento. Pero esa es una terminología que no ha calado en el hablar de las personas, sino que se conoce en español y sobre todo en Latinoamérica como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura es judío-cristiana porque el Antiguo Testamento nace en una cultura judía, también el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento trata de un Dios que se revela al hombre y que escoge a un pueblo. Y el pueblo tiene una promesa que es una promesa de la tierra. Están los mandamientos y en esto prácticamente se basan los 5 primeros libros de la Biblia, aunque el tema es mucho más amplio de lo que te lo estoy diciendo. El Nuevo Testamento nace unos 30 años después de la muerte de Cristo. Algunos precisamente que se habían convertido al cristianismo desde el judaísmo comienzan a escribir la palabra de Cristo, las acciones de Cristo, las intenciones de Cristo. Todo el Nuevo Testamento es sobre Cristo. Incluso escriben algunas personas que no eran judíos practicantes, sino que eran paganos y se convirtieron al cristianismo. Es un tema extremadamente interesante. Entonces la Biblia es la Sagrada Escritura judío-cristiana. ¿Por qué? Porque los judíos tienen como palabra de Dios el Antiguo Testamento. Ellos no tienen nuestro Nuevo Testamento porque no creen en la figura de Cristo como Dios. Pero cuando decimos que la Sagrada Escritura es cristiana, no solamente es por el Nuevo Testamento, sino porque hoy en día cualquier denominación cristiana tiene el Nuevo Testamento como su Sagrada Escritura. Solo que también adopta el Antiguo Testamento de los judíos porque allí es donde comienza la historia.